Javerín y Karim, vamos a iniciar esta pequeña conferencia online que habíamos anunciado con antelación en nuestro grupo de estudios de Facebook, discípulos de Rabbi Yehoshua ben Yosef Minesrat. Y como todos ustedes saben, el título de esta pequeña conferencia es Yehoshua de Nazaret es Hashem. El propósito de esta pequeña conferencia es poder evidenciar en base a las escrituras de que Yehoshua de Nazaret no es Hashem Elohim, no es Elohim el Padre, como muchos enseñan, sobre todo en los círculos Meshihim, en los círculos mesiánicos, y aún en el cristianismo, en algunas ramas del cristianismo. Y vamos a analizar los pasajes que se usan para dar crédito a esta doctrina de que Yehoshua es Hashem, que es el Eterno, y vamos a ver los innumerables pasajes. Por supuesto no los vamos a citar todos, vamos a citar los más importantes que evidencian de que Yehoshua de Nazaret no es Hashem el Eterno, no es Hashem el Padre. Comencemos con un pasaje muy conocido, y me refiero al Sefer Edut HaTalmid Hajub, el testimonio del discípulo amado, conocido comúnmente como el libro de Juan, en el capítulo 1 en adelante. Capítulo 1, versículo 1, en Biblias cristianas se traduce: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Otras traducciones o versiones, mejor dicho, dicen: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando uno lee esta versión Reina Valera, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y más adelante en el capítulo 1, versículo 14 de este libro, dice que y el verbo se hizo carne. Muchos entienden, por no entender el pensamiento hebreo del autor, entienden de que Dios se hizo carne, ya que, como dice en el primer versículo, y el verbo era Dios, y como el título verbo se le atribuye a Yehoshua o a Jesús, entienden de que la divinidad se manifestó en la carne. Pero eso no es lo que nos transmite el autor de este libro. Y eso es lo que vamos a explicar en esta pequeña conferencia. Lo que el autor de este libro tenía en mente, o mejor dicho, aludía al Sefer Bereshit, conocido comúnmente como el libro de Génesis, capítulo 1. En otras palabras, el Sefer Edut HaTalmid Hajub, el testimonio del discípulo amado, ha sostenido simple y sencillamente que lo que tenía en la mente el autor era el Bereshit, el Génesis, cuando escribía sus líneas. De hecho, en Bereshit se utiliza el término amar, expresión, y no dabar, o sea, se utiliza y la expresión y la palabra. De hecho no dice Vaidaber Elohim, sino dice Vayomar Elohim. Vaidaber se utiliza en el acto de conversar. Vayomer es muchísimo más profundo, por eso se sugiere que para el caso de Bereshit, capítulo 1, como y quiso Elohim, pues Vayomer es la voluntad creadora de Elohim, el solo querer de Elohim hace existir lo que él quiere. Por eso el texto de Bereshit nos transmite que el Eterno quiso que exista la luz. Por eso está escrito Vayomar Elohim Ehit Or Vaehit Or. Es decir, y expresó Elohim que exista la luz y existió la luz. O bien puede traducirse y dijo Elohim que exista la luz y existió la luz. Que también puede interpretarse como y quiso Elohim que exista la luz y existió la luz. Es por eso que no es extraño que en el versículo 14 del libro comúnmente llamado Juan, en el capítulo 1, dice y la Mahamar se hizo carne, o la palabra se hizo carne, como sale en las traducciones en español, que su base textual es el griego, ya que en griego dice logos. Pero el contexto, lo que nos transmite este capítulo, es que el autor aludía a Bereshit, a Génesis. Por eso, no es extraño que
se afirme y la Ma'amar se hizo carne, es decir, el deseo de Elohim, la voluntad, el querer de Elohim en relación a la redención de Israel por medio del Mashiach, por medio del Mesías, quien es sugerido como la Or HaAdam, la luz del mundo. Se hizo carne, se concretó el plan, o sea, esto se hizo una realidad cuando nace Yehoshua de Nazaret. Entonces, Yehoshua de Nazaret no es la expresión de Juan 1:1. Yehoshua de Nazaret no es la palabra de Elohim y Yehoshua de Nazaret no es el mal llamado verbo. Sobre la frase y la expresión se hizo carne y residió entre nosotros, o la palabra se hizo carne y residió entre nosotros, como sale comúnmente traducido en español, en ningún momento el autor está tratando de demostrar que el Creador se hizo carne, sino la expresión, es decir, el querer de Elohim en relación a la redención de Israel por medio del Mashiach. Y esto se hizo una realidad cuando nació Yehoshua de Nazaret. El autor utiliza un recurso lingüístico hebreo para referirse a la concreción del plan de Elohim en lo referente al Mashiach, de quien se sugiere que fue concebido durante la festividad de Hanukkah, por eso se le llama la luz de los hombres, teniendo en cuenta que Hanukkah es la fiesta de las luces, y luego se sugiere que nació en la convocación de Sukkot, por eso dice, y puso su tienda entre nosotros. De hecho, Sukkot es la fiesta de las tiendas, de la Sukkah. Desde luego que Yehoshua descendió de las esferas celestes, ahí en el Sefer Edut Hatalmin Jahub, el testimonio del discípulo amado, conocido comúnmente como el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 38, pero no en referencia a su persona, sino a su Yehidá, es decir, a su propósito único en el plan de Elohim para la humanidad, de manera que no contradice nada, al contrario, todo se complementa en su verdadero y correcto y único sentido. Entonces, eso es lo que nos transmite este pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, en su contexto. Otro pasaje que se usa mucho para enseñar de que Yehoshua es Hashem y que este precedía la creación es ahí en Edut Hatalmin Jahub, el testimonio del discípulo amado, capítulo 8, versículos 57 y 58. Este dice así: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham llegara a ser yo soy. Este pasaje se usa para decir que ahí el yo soy es el mismo que sale mal traducido como yo soy ahí en Éxodo capítulo 3 versículo 14. En Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice Ejie Asher Ejie, y esto se ha traducido erróneamente como yo soy el que soy. Vamos a ver el capítulo 3 versículo 12 al 15 del Sefer Shemot, el libro de nombres, el iniciado Éxodo. En el versículo 12 de este pasaje del libro de Shemot, el libro de nombres, capítulo 3, aparece la palabra Ejie, y curiosamente en Biblias cristianas lo traducen correctamente como yo estaré. Pero esta misma palabra aparece dos veces en el versículo 14 como Ejie Asher Ejie, y lo traducen erróneamente como yo soy el que soy. Ahora la pregunta que debemos hacernos: ¿por qué tradujeron en el versículo 12 correctamente como yo estaré y en el versículo 14 lo traducen erróneamente como yo soy el que soy, rompiendo así con la armonía estructural del texto? ¿Por qué los llevo a este pasaje? Porque el yo soy, que en griego lo traducen como ego eimi, no tiene nada que ver con el Ejie Asher Ejie del Sefer Shemot, del libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Cualquier estudiante de hebreo intermedio sabe que la letra Aleph, delante de cualquier raíz verbal y en cualquiera de las 7 estructuras básicas, convierte al verbo en futuro en primera persona singular masculino o femenino. Por eso la palabra Hayá, cuando tú les antepones una Aleph, debe leerse como Ejie, yo seré o estaré en tiempo futuro, y no yo soy. Comprendiendo esto, entonces vamos a analizar qué nos quiso transmitir
el autor del libro Edut Hatalmin Jajub, el testimonio del discípulo amado, capítulo 8, versículos 57 al 58. Cuando el pasaje dice: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, de cierto os digo, antes de que Abraham llegara a ser, yo soy. Los que estaban hablando con Yehoshua no le entendieron cuando él dijo: Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día, y lo vio y se alegró. Por eso le preguntaron: ¿cómo él puede conocer a Abraham si ni siquiera tiene 50 años? Entonces Yehoshua les contestó que antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Lo que Yehoshua le está diciendo es que el plan de hacer un Mashiach que Elohim tenía es antes de Abraham. En otras palabras, es él de quien los profetas habían hablado. Y esto lo podemos comprender mejor si vamos al texto de Hebreos, capítulo 11, versículo 13, que dice: conforme a la fidelidad murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y permaneciendo fieles. Aquí este pasaje se refiere a los descendientes de Abraham. Ahora vuelva a leer Edut Hatalmin Jajub, conocido comúnmente como Juan, capítulo 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Lo que Abraham vio fue el cumplimiento de la promesa de Elohim que le dio, es decir, que el Mashiach sería de su descendencia, como está escrito en el Bereshit, capítulo 15, versículo 1, Génesis. Y la palabra de Elohim apareció a Abraham. Cuando se refiere a la palabra, en el contexto hebreo, se refiere a la voluntad de Elohim revelada. Por eso dice, mirando de lejos. Al ver Yehoshua que con los que él hablaba no le entendían, él aún más les trató de explicar diciendo: antes de que Abraham llegara a ser, yo soy. En palabras más simples, Yehoshua está diciendo que antes que Abraham naciera, Elohim ya lo tenía planeado a él como el Mashiach. Entonces, claramente, este pasaje, estos versículos del 57 al 58, en ningún momento el autor está transmitiendo de que Yehoshua precedía la creación, o que Yehoshua es Elohim, el Eterno. Aquí para nada se está enseñando de que Yehoshua precedía la creación. Lo que precedía era el concepto de Mashiach, tal como nos enseña el Midrash, que Mashiach es uno de los conceptos, uno de los 7 conceptos que precedía la creación. Una cosa es la unción y otra cosa es la persona escogida para portar la Neshama del Mashiach, el alma del Mashiach. Entonces, comprendiendo esto, las escrituras nos transmiten claramente de que Yehoshua no es Elohim el Padre. Y ejemplo de ello lo vemos en el Sefer Toldot Yehoshua, en el Perek 113, en el capítulo 113, en el Mateo hebreo y en el texto helenizado de Mateo, capítulo 27, versículo 46, que dice: Yehoshua gritó a gran voz diciendo en la Lashon HaKodesh, en la lengua sagrada: Eli, Eli, lama sabachthani, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Si Yehoshua es Hashem el Padre, aquí tendríamos que decir entonces que Yehoshua se abandonó a sí mismo. Es absurdo. En el Sefer Bemidbar, en el libro de Números, como así se le conoce comúnmente este libro, dice en el capítulo 23, versículo 19: Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, el Elohim, el Eterno, no es hombre ni hijo de hombre, no es descendiente de hombre. Y claramente los Kidfet al-Midi, los escritos de los primeros discípulos, nos transmiten de que Yehoshua de Nazaret es un ser humano, un varón. Por eso dicen ellos, capítulo 2, versículo 22 al 23, Yehoshua de Nazaret, varón aprobado por Elohim. Aquí nos transmite claramente que es varón, que es un hombre, un ser humano, y que es aprobado por Elohim, o sea, por su padre.
O sea, podemos ver la distinción de estos dos personajes. Y si Yehoshua es varón, no puede ser Elohim, ya que Bemidbar, Números capítulo 23, versículo 19, transmite de que Elohim no es hombre ni hijo de hombre. La primera carta a la comunidad en Roma, capítulo 15, versículo 21, dice: la muerte entró por un hombre y también por un hombre en la resurrección de los muertos. Claramente este pasaje nos dice que Yehoshua es hombre. La carta a la comunidad en Roma, capítulo 5, versículo 15, dice: por la bondad de un hombre, Yehoshua Hamashiach, Yehoshua el Mesías. Si Yehoshua es hombre, entonces Yehoshua no puede ser Elohim, no puede ser Hashem el Padre. Otro de los pasajes que se usa para insinuar de que Yehoshua precedía la creación y que mantenía una unidad compuesta entre él y su Padre es Juan, capítulo 17, versículo 5, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este pasaje se refiere en realidad a la kabod, al reconocimiento, a la gloria que compartían el Hijo y el Padre antes que el mundo fuese. En otras palabras, el Hijo existía en potencia en el Padre, así como la creación existía en potencia en el Padre, formaban una unidad. Y el Hijo solo vino a existir, así como la creación, cuando se materializa en el mundo físico. Otro pasaje que se usa es capítulo 1, versículo 1 al 3 de la carta a los Hebreos. Pero en realidad este pasaje transmite lo mismo que Juan capítulo 17, versículo 5, cuando dice, en el versículo 3 de la carta a los Hebreos capítulo 1: el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se refiere que el Hijo es el resplandor de su kabod, o sea, de la gloria, pues el Hijo ya resucitado es glorificado, tal como dice Dut Hatamin Jahub, conocido comúnmente como Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En otras palabras, el Hijo vuelve a esa unidad que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. La imagen misma de su sustancia se refiere a la imagen espiritual, tal como dice Bereshit, Selem Elohim, a imagen de Elohim, o sea, con los mismos atributos del Creador. No se refiere a una imagen física, porque el Creador no tiene imagen alguna. Él es Ruach, él es espíritu. En otras palabras, la imagen misma que fue creado el primer hombre, fue formado Yehoshua, pues él es un ser humano, como transmite la primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 5, cuando dice: porque hay un solo Elohim en el Padre y un solo mediador, Yehoshua, entre Elohim y los hombres, Yehoshua Hamashiach, hombre, dice. Claramente este pasaje nos deja ver la diferencia entre Hashem el Creador y el Hijo, pero hay muchos pasajes más que nos transmiten la diferencia de superioridad del Padre sobre el Hijo. Otro de los pasajes que se cita para decir de que Yehoshua es Hashem es Isaías capítulo 43 versículo 11. Claramente este pasaje transmite claramente que solo Hashem salva, pero este pasaje lo quieren conectar con Mateo capítulo 1 versículo 21 para insinuar que Yehoshua es Hashem porque dice: salvará a mi pueblo de sus iniquidades. Pero ojo, si se lee bien, ahí no dice que Yehoshua sea Hashem. Dice bien claro que dará a luz un hijo, o sea, un ser humano, y llamará su nombre Yehoshua, porque él liberará o salvará a mi pueblo de sus iniquidades. En otras palabras, Yehoshua es el medio que Hashem pone para librar a su pueblo de sus iniquidades. Por lo tanto, es una barbaridad enseñar de que Hashem se hizo humano, porque el mismo Tanaj enseña que él no es hombre ni hijo de hombre, como vimos en Números capítulo 3 versículo 16. Claramente dicen las escrituras que Hashem es Ruach, véase
Edut Hatalmin Jahu, conocido comúnmente como Juan, capítulo 14, versículo 24. Y nadie ha visto a Hashem, como dice también Juan, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 43, versículo 24 al 25, claramente nos transmite que es Hashem el que espía y carga los pecados y borra las rebeliones de su pueblo. En eso no hay duda. Pero los promotores de la enseñanza de que Yehoshua es Hashem ponen Isaías 53 y lo quieren conectar con Isaías capítulo 43, versículo 24 al 25. Pero en Isaías 53 habla de un siervo, no habla de Hashem. Hashem usa a este siervo para justificar a muchos y cargará las iniquidades de ellos. En otras palabras, este siervo es el medio que usa Hashem para expiar los pecados del pueblo. Esto mismo está en conexión con Mateo capítulo 1, versículo 21. Se debe entender que el siervo no posee el poder por sí mismo de expiar y justificar a los muchos, sino que es Hashem el que le otorga ese poder al siervo. Otro de los argumentos muy peculiares que usan los promotores de la enseñanza de que Yehoshua es Hashem es el hebreo antiguo o hebreo pictográfico kenanita del nombre sagrado Yud-He-Bat-He. Ellos dicen que Yud-He-Bat-He en hebreo antiguo o hebreo kenanita significa mano contemplen, clavo contemplen. En otras palabras, están diciendo contemplen sus manos y contemplen los clavos o miren el traspasado. O sea, ellos dicen de que la Yud representa una mano, esto es correcto, que la G representa a alguien contemplando algo, la Bab representa un clavo o una estaca y la G nuevamente representa a alguien que está contemplando algo. Pero en realidad, cuando en hebreo kenanita pictográfico Yud-He-Bat-He representa la Yud una mano, la G un hombre orando, no un hombre contemplando algo, la Bab una estaca un clavo y la G nuevamente un hombre orando. Esto en conexión con Zacarías capítulo 12 versículo 10. O sea, ellos dicen aquí que las 4 otiot significa de que el que está siendo traspasado en el madero es Hashem mismo. Y esto lo conectan con los pasajes de los escritos de los primeros discípulos, donde el que es traspasado en el madero es Yehoshua. O sea, están diciendo en otras palabras que Yehoshua es el mismo Hashem que ha sido traspasado en el madero. Y esto lo conecta con Zacarías capítulo 12 versículo 10, donde el texto masoreta efectivamente dice: mirarán a mí a quien traspasaron, en hebreo, Vehipitu elai et asher dakaru. Ahora, hay que tener presente que el Aleph Bet, el alfabeto hebreo, está prácticamente formado por consonantes. Por lo tanto, solo un experto en el texto tanágico y la Mesorá, o sea, la transmisión de las enseñanzas, puede saber las mejores posibilidades de lectura. Con esto quiero decir que hay muchas ocasiones en que las palabras en el texto hebreo pueden tener más de un significado en dependencia de la vocalización. Y efectivamente, el texto masoreta dice: Vehibiptu elai et asher dakaru. Mirarán a mí a quien traspasaron. Pero suponiendo que esta sea la lectura original, aún así no es fácil para suponer que el profeta Zacarías se refirió al Mashiach como un Dios encarnado, pues un texto del cual no hay evidencia de su originalidad no puede contradecir los innumerables textos que presentan al Mesías, al Mashiach, como un ser humano, y está más decir de que el Eterno no es humano, como hemos visto anteriormente. Ahora, hay una vocalización posible la cual está acorde con el resto del Tanaj en relación a la identidad del Mashiach. Y es el que dice: Vehibitu elei et asher dakaru. Mirarán a él a quien traspasaron. Aún más, los escritos de los primeros discípulos son mucho más antiguos que el texto masoreta. Y en ellos está escrito: mirarán a él a quien traspasaron. Véase Edut Hatalmin Jahu, el testimonio del discípulo amado, conocido comúnmente como el libro de Juan, capítulo 19, versículo 37. Lo cual es evidencia clara de que el texto de Zacarías, capítulo 12, versículo 10, era entendido aún antes de los masoretas como Elai en lugar de Elai. O sea, mirarán a él a quien traspasaron en vez de mirarán a mí a quien traspasaron. Otra de las ideas o
argumentos que usan los promotores de la enseñanza de que Yahushua es Hashem es que dice que no existe ningún pasaje en las escrituras que evidencien o afirmen de que Yahushua no puede ser un humano. ¿Acaso yo digo no bastó con el pasaje que citamos anteriormente de Números capítulo 3 versículo 16, que dice claramente que Hashem no es hombre ni hijo de hombre? Ahora, si este pasaje no es suficiente, voy a citar en los Ketvet Talmidim Rishonim, en los escritos de los primeros discípulos, capítulo 1 versículo 18 del libro de Juan, que dice claramente que Elohim nadie le ha visto jamás. También en el libro comúnmente llamado Juan, capítulo 6 versículo 46, dice no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Elohim. Y en primera de Juan capítulo 4 versículo 12 dice nadie ha visto jamás a Elohim. Y en primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? En la primera carta de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Estos pasajes son bien claros. Si nadie ha visto a Elohim el Padre es porque él no es un ser humano, o sea, no se pudo manifestar en la carne. Ahora, si Yahushua dijo que nadie ha visto a Elohim jamás, ¿acaso usted cree que Moshe vio literalmente la espalda de Elohim? Como algunos enseñan que sí se ha visto a Elohim literalmente. Para poder entender este episodio hay que contextualizar. Dice la Torá, el mismo Moshe, que inmediatamente escondió su rostro ante una zarza ardiente, cuando se enteró que ésta estaba manifestando la presencia de Elohim, véase Shemot capítulo 3 versículo 6, fue él que dijo a Elohim, por favor muéstrame tu kavod, muéstrame tu gloria, véase Shemot capítulo 33 versículo 18. Por el claro antecedente aquí expuesto, es evidente que Moshe no hizo la ridícula petición de ver a Hashem, pues él mejor que nadie sabía que Hashem es inapreciable. ¿Cómo pedir ver la cara de Elohim si Moshe sabía que Elohim no tiene cara, ni cuerpo, ni materia para mostrar y ser vista? Y en peor de los casos, si alguien pudiera contemplar a Elohim, irremisiblemente moriría en el acto. Así pues, su petición debe ser entendida correctamente. Muéstrame tu kavod o muéstrame tu gloria es una solicitud similar a la expresada por Abraham Hasadí en aquella ocasión que preguntó a Elohim, oh Adonai Elohim, ¿cómo sabré que yo he de poseer? Véase Bereshit, Génesis capítulo 15 versículo 8. Ambos pedidos se asemejan en que están solicitando de Elohim una visión de lo que vendrá, de que él cumplirá con las promesas que ha hecho uno y a otro. No son pedidos de ver a Elohim, ni son evidencias de la falta de confianza que él no cumple con sus promesas, sino que son demostración de que los más justos de los varones tienen una insaciable y pura sed del Eterno, y que ni siquiera estando constantemente a su dedicado servicio, se llenan. Quieren más y más pruebas que superar, más misiones que cumplir, más ocasiones para gloriar con plena autenticidad a Hashem. Abraham recibió su promesa de parte del Shaddai, al igual que Moshe está recibiendo promesas ahí en el capítulo 33 del Sefer Shemot. Ambos quisieron alabar a Hashem por las promesas cumplidas en lo futuro, que deseaban presenciar proféticamente como actual. Tal es lo que aconteció en ese momento en el capítulo 33 de Shemot con el más elevado de los profetas. Hashem le permitió sondear proféticamente las espaldas, pero no el rostro, de lo que el futuro depararía para Moshe y los hijos de Israel en relación a la promesa recién dada de mi presencia iré contigo y te daré descanso. Véase Shemot capítulo 33 versículo 14. Ya sabemos nosotros más de 3000 años más tarde qué fue lo que Elohim veló del futuro de Moshe. A Elohim no se le puede ver. Lo que vio fue una visión profética de las acciones de Elohim a favor de Israel, ya que Elohim se lo ve por medio de sus acciones en la realidad
en los hechos. Otro pasaje que se usa para promover esta enseñanza de que Yehoshua es Hashem es el Sefer Yeshayahu, el libro de Isaías, el capítulo 9, versículo 6. Voy a citar Isaías capítulo 9, versículo 5. Dice ahí: por cuanto nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo sobre cuyo hombro estará el mando. Su nombre es Pele, Yoes el Kipor Abi Atzar Shalom. Maravilloso consejero es Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Eso es lo que dice Yeshayahu capítulo 9, versículo 5, en algunas versiones versículo 6 de la Biblia hebreo-español de Moisés Cat Nelson. El diccionario hebreo de Strong define la palabra fuerte, Gibor, como guerrero, tirano, campeón, jefe, gigante, hombre fuerte, hombre uno, hombre valiente. Como verá usted, fuerte es el octavo significado de esta palabra. El léxico de Brown, Driver, en hebreo e inglés nos dice: Isaías capítulo 9, versículo 5, referencia al Mesías, atributo de Dios, especialmente como luchando por su pueblo. Aquí no se hizo mención de la palabra fuerte, es decir, que según estas fuentes, Gibor, como es usada en Isaías capítulo 9, versículo 5, significa un rey guerrero con atributos de Elohim. Y esto es exactamente lo que el Mashiach es. De esta forma, así concuerda el resto del capítulo de Isaías, que nos dice cómo el Mashiach reinará en el trono de David. Yeshayahu, Isaías, nunca enseñó al pueblo que el Mashiach es Elohim o era Elohim. Más adelante, Isaías nos dice cómo la Ruach de Hashem reposa sobre el Mashiach, la inspiración, temor de Hashem. Ahora, ¿cómo puede la inspiración de temor de Hashem reposar sobre Hashem mismo? Yeshayahu capítulo 9, versículo 5 significa lo mismo que está escrito en el Sefer Hitgalut Yehoshua HaMashiach, el libro de la revelación de Yehoshua HaMashiach, conocido comúnmente como Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, que dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La frase Padre por siempre o Padre eterno hace referencia al reinado del Mashiach. Por eso después dice Príncipe de Paz, porque para la mentalidad hebrea los reyes son considerados padres del pueblo. Y ejemplo de ello lo tenemos en Yeshayahu capítulo 22 versículo 20 al 21, que dice: y ocurrirá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilkiyahu, y le arroparé con tu manto, y le sujetaré con tu cinturón, y conferiré tu autoridad en su mano, y será un padre para los moradores de Jerusalén y para la casa de Yehuda. Como podemos ver, Eliakim no es Elohim. Lo mismo sucede con Isaías capítulo 9 versículo 6 o Yeshayahu, Isaías capítulo 9 versículo 5. No se puede tomar el significado de un nombre o título para decir que esa persona es Elohim. Hay muchos más pasajes Javerín en las escrituras que evidencian de que Yehoshua de Nazaret no es Hashem. Voy a citar algunos para ya ir terminando esta conferencia. Y dice, por ejemplo, en Toldot Yehoshua, en las crónicas de Yehoshua, en el Pérex 71, en el formato griego, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16, dice: ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Shimón, llamado Kefá, contestó y dijo: tú eres Mashiach ben Elohim Haim, el ungido, el hijo de Elohim viviente. Fíjense, Shimón no dijo que él era Elohim viviente, sino dijo el ungido, el hijo del Elohim viviente. O sea, claramente Yehoshua tiene un padre. Yehoshua no es Hashem. En el Sefer Hitgalut, Yehoshua HaMashiach, la revelación de Yehoshua HaMashiach, en el capítulo 1, versículo 1, conocido comúnmente como el libro de Apocalipsis, dice: la revelación del Mashiach Yehoshua que Elohim le dio. Si Elohim le dio la revelación al Mashiach, ¿cómo el Mashiach puede ser Elohim? ¿Acaso Elohim mismo no puede ser su propia revelación? En Edut Hatalmin Hahub,
conocido comúnmente como el libro de Juan, capítulo 5, versículo 26 al 27, dice: y también le dio autoridad de hacer juicio. O sea, Yehoshua antes no tenía la autoridad de hacer juicio. Entonces, ¿cómo puede ser Elohim? Hechos de los emisarios, capítulo 10, versículo 38, dice: cómo Elohim ungió con la Ruach HaKodesh y con poder a Yehoshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el Satán, porque Elohim estaba con él. Claramente se ve la distinción entre Yehoshua y Hashem. En Edut Lazar, o Edut Hatalmin Jahub, capítulo 17, versículo 3, conocido comúnmente como Juan, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yehoshua HaMashiach, a quien has enviado. Claramente podemos ver que Hashem es el único Elohim verdadero y no Yehoshua. En el Sefer Hitkalut, Yehoshua HaMashiach, la revelación de Yehoshua HaMashiach, conocido como Apocalipsis, dice en el capítulo 21, versículo 22: y no vi en ella Mikdash, santuario, porque el Señor, el Todopoderoso, es el Mikdash de ella y el Cordero. En Edut Hatalmin Jahub, capítulo 20, versículo 17, conocido como Juan, dice: Yehoshua les dijo: no me toquéis, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Elohim, a vuestro Elohim. Y en el Sefer Hitkalut, Yehoshua HaMashiach, capítulo 1, versículo 5 al 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. ¿Significa que el Padre es Elohim o Yehoshua esté mintiendo? ¿O cuántos Elohim hay? Dice Saúl que uno solo. En Tejilat Besorat Yehoshua, conocido comúnmente como Marcos, capítulo 13, versículo 32, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los malachim que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Yehoshua no sabe el día ni la hora de su venida sobre Elohim. ¿Cómo una parte o persona no sabe lo que sabe la otra parte o persona? ¿Cómo Elohim no sabe lo que está en su propia mente? Y este último pasaje que voy a citar es Edut Hatalmin Jahub, conocido comúnmente como Juan, capítulo 14, versículo 28, que dice: porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Claramente este pasaje nos dice que Elohim es mayor a Yehoshua. Y hay muchos más pasajes más que nos transmiten la diferencia entre Yehoshua y Hashem. Así que dejo hasta aquí este pasaje, esperando que sea de bendición esta conferencia. Shalom.